Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a entrevistar a un sacerdote y bueno, empezaremos con la sesión de preguntas. Claro que sí, un placer poder ayudar con esta tarea. Ok, la primera pregunta es, ¿cuál es su nombre completo? Mi nombre es Sergio Alejandro Valderas, Ok. ¿De dónde es? originario de Saltillo, Coahuila. ¿A qué diócesis pertenece? Yo pertenezco a la diócesis de Biloxi, en Mississippi, en los Estados Unidos. Ok. ¿En qué consiste su vocación? Mi vocación consiste en anunciar la palabra de Dios a través de la predicación en las misas, los sacramentos y servir al prójimo. Esa es nuestra vocación como sacerdotes. ¿Por qué decidió ser sacerdote? Porque me gustaba muchísimo estar en la iglesia, servir, ayudar, y lo disfrutaba mucho, y yo pensé que ayudar al prójimo y servir a todos los que están necesitados era mi vocación. Muy bien. ¿Cómo fue su llamado y a qué edad? A los 21 años fui a un viaje a los Estados Unidos, viví por 7 meses, pero nunca fui a una misa en español, todas las misas eran en inglés y pues no les entendía nada. Y yo me pregunté cómo podría ser para, cómo podrán hacer los que viven aquí por muchos años para ir a misa en español. Y ahí inició mi vocación. Dije, si yo fuera sacerdote, trabajaría aquí en los Estados Unidos. Y ahí empezó la vocación y Dios se encargó del resto. Excelente. ¿Cuáles fueron los indicadores de que ese era su camino? Me gustaba muchísimo la iglesia. Disfrutaba más 2 horas en la iglesia que 48 horas trabajando dentro de una oficina. Vaya. ¿Qué le dijeron sus padres respecto a su decisión? De principio no la entendía, pero me apoyaron muchísimo y siempre estuvieron de acuerdo en que yo hiciera lo que más me hacía feliz. Muy bien. ¿Es feliz? Muchísimo, demasiado. ¿Cuál ha sido el momento más difícil en el camino de su vocación? Cuando en mi parroquia, sabemos que es gente sin documentos, hubo una redada, inmigración visitó una de las empresas donde trabajaban muchísimos hispanos y los arrestó a todos. El 90% de los que iban a mi parroquia trabajaban en esa empresa y los arrestaron, los metieron a la cárcel, separaron familias, y el domingo iba la mamá con el hijo pero sin el papá, o iban los hijos solitos pero sin papá y mamá, y eso fue muy difícil para mí experimentarlo, verlo, y hasta no podía celebrar la misa, traía un nudo en la garganta, pero es la vida, sufrimos, reímos, lloramos, y a veces hay que llorar y saber cómo ayudar a la gente para que salga adelante. Es cierto. La última pregunta sería, ¿qué aconsejaría a los jóvenes que en estos momentos están pensando en qué camino tomar en la vida? Yo les aconsejo que escojan el camino que los haga feliz, que disfruten mucho. No tienen que ser sacerdotes para ser feliz, si son ingenieros, si son doctores, si son maestros, si son chefs, si son trabajadores de comerciantes, pero que los haga muy felices, siempre obedeciendo los mandatos de Dios y pidiendo ayuda a la gente que sabe de ese momento, de ese negocio, de esa actividad, para que les dé buenos consejos. Les recomiendo que siempre caminen de la mano de Jesucristo y Él los va a guiar a la verdadera felicidad. Ok, muchísimas gracias, padre. De nada, Fernando, un placer y suerte a todos en sus proyectos. Bendiciones. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Aldo Amaral Montes Coronel y soy religioso. El nombre que tomé como religioso es Fray Francesco de la Cruz. Soy originario de San José Iturbide, Guanajuato, y pertenezco a la congregación de los Hermanos Misioneros de la Misericordia y de la Paz. ¿En qué consiste mi vocación? Consiste en ayudar a los más necesitados, a los más débiles de nuestra Iglesia Católica, ayudar a los sacerdotes en los diferentes ministerios pastorales, como el catecismo, ayudar también
a ver a los enfermos y a los más necesitados. Mi llamado se dio aproximadamente como a los 26 años de edad y surgió porque mi papá estaba enfermo y yo sentí que pues que mi papá ya iba a fallecer, tuvieron que operarlo de emergencia y yo en ese momento me consagré a Dios, le dije que le entregaba mi vida a cambio de que mi papá estuviera bien y saliera bien de su operación y pues gracias a Dios todo salió. Ahora continuaremos con la entrevista a un matrimonio. ¿Cuál es el nombre completo de cada uno? Juana María Ledesma Cortés. Carlos Alberto Arevalo Mendoza, ¿De dónde son? de Saltillo, Puebla. ¿En qué consiste la vocación al matrimonio? El matrimonio es un sacramento de la iglesia en donde decidimos unirnos como pareja para formar una familia. ¿Cómo confirmaron que esta era la vocación en la que querían estar? Con el tiempo, la relación que tuvimos del noviazgo, y ahí fue donde decidimos unir nuestras vidas. ¿Cómo se conocieron? Nos conocemos desde el kinder, que hemos estado juntos porque vivimos en la misma colonia y con el paso del tiempo pues continuábamos viéndonos y decidimos tener un noviazgo en preparatoria. ¿Cómo fue su noviazgo y cuánto duró? Fue bonito, duró 5 años, duramos 5 años de novios. ¿En qué momento se dieron cuenta que querían estar juntos para siempre? Pues desde el momento en que empezamos la relación de noviazgo y que nos fuimos conociendo, nos dimos cuenta que queríamos permanecer el resto de nuestras vidas juntos. ¿Qué les dijeron sus padres respecto a su decisión de casarse? En el primer momento no lo aceptan porque como padres no quieren que se vayan los hijos, pero pues al final todo bien. Nos apoyaron. ¿Son felices? Sí. ¿Cuál ha sido el momento más difícil en el camino de su vocación? Pues hay momentos difíciles en todo, porque no es fácil un matrimonio. Son carencias, vienen los hijos, más responsabilidades, y creo que eso es lo más difícil cuando llegan los hijos, para poderlos guiar por buen camino y que tengan lo mejor. ¿Tienen o les gustaría tener hijos? Tenemos 3 hijos. ¿Qué aconsejarían a los jóvenes en este momento que están pensando en qué camino tomar de la vida? Pues lo más importante es que continúen sus estudios, que vivan cada una de sus etapas, porque un matrimonio pues se dice fácil, pero no es como lo pintan, ni es todo de color de rosa. Hay altas y bajas en las que pues siempre tomados a la mano de Dios pueden salir adelante, pero sí es muy importante que como jóvenes disfruten cada una de sus etapas y que estudien, que es lo más importante. Ok, eso es Muchas todo. gracias. Gracias. Gracias.